Buenos días, doctora Lorena Chalco. En esta ocasión vamos a exponer sobre la miología del perro, sus orígenes, inervaciones, funciones e inserciones. Nuestro grupo está conformado por Kevin Villata, Silvia Caraguay, Anthony Tenemea, Daniel Guerrero, mi persona, Anthony Alejandro. Buenos días, doctora. Soy Anthony Alejandro y me toca hablar sobre los músculos de la cola. Primero comenzamos con el sacrocaudal dorsolateral, que se encuentra por aquí. Su origen es en la apófisis espinosa de las últimas vértebras sacras y caudales. Su inserción, apófisis mamilar de las últimas vértebras cervicales. Dispuestas más caudalmente. La inervación son ramos musculares de los últimos ramos musculares del plexo caudal dorsal. Y la función, dirigir la cola dorsalmente y elevarla hacia un lado. De ahí tenemos el sacro dorsal lateral, que se puede encontrar por aquí. El origen, apófisis mamilar de las vértebras lumbares. Inserción, apófisis mamilar de las últimas vértebras caudales. Inervación, ramos musculares del plexo caudal dorsal. Y la función, dirige la cola dorsalmente o la eleva hacia un lado. Ya. De ahí nos encontramos con los músculos, con el sacroventral dorsal. El origen es en la superficie ventral de la vértebra caudal. La inserción, apófisis emales. Y de inervación, ramos musculares del plexo caudal lateral. La función, deprime la cola y la mueve hacia un lado. Por ahí tenemos el sacroventral lateral. Origen en la superficie ventral de la vértebra lumbar 7. Inserción, apófisis emales. Inervación, ramo ventral del plexo caudal lateral. Y la función, deprime la cola y la eleva y la mueve hacia un lado. También nos encontramos con los músculos como el intratransverso dorsal caudal, que se encuentra por aquí. Se puede indicar. El origen es en los ligamentos sacroiliacos dorsales y cresta sacra lateral. La inserción, apófisis transversas de las vértebras situadas más caudalmente. Y la inervación, ramos musculares del plexo caudal dorsal. Y la función mueve la cola lateralmente. Tenemos el intratransverso ventral caudal. Inserción en la apófisis transversa. Se encuentra más debajo del anterior músculo. Y inserción en la apófisis transversa en las vértebras más caudales. La inervación, ramos musculares del plexo caudal ventral. Y la función de mueve la cola lateralmente. Ya, de ahí nos encontramos con los músculos que ayudan en la defecación, como sería el coccígeo, que el origen es en la espina isquiática o inserción en la apófisis transversa de las primeras vértebras caudales. El coccígeo se encuentra por aquí, se puede indicar. Y la inervación en ramos musculares de las últimas ramos ventrales de los nervios. Y la función, dirige la cola lateralmente. De ahí encontramos el último músculo de este grupo, que sería el elevador del ano, que se divide en dos. En el músculo pubocaudal y iliocaudal. El iliocaudal se encuentra en la superficie interna del ilio, el pubocaudal en la superficie interna del pubis y a lo largo de la sínfisis pélvica. Su inserción se insertan conjuntamente en la apófisis emales de las vértebras caudales. Y la inervación son los ramos musculares de los nervios, ramos musculares de las ramas ventrales de los nervios. Y la función, fija la posición del ano y comprime el recto y canal anal durante la defecación. En fin, estos músculos, la gran mayoría de ellos son para la estabilización de la cola. Y en el caso del coccígeo y el elevador del ano, son para ayudar en la defecación del mismo animal. Eso sería todo. Buenos días, compañeros y profesora. Mi nombre es Kevin Villata y vamos a hablar sobre los músculos epiaxiales. El primer músculo viene siendo el músculo esplenio. Este músculo se origina en la espina escapular y se inserta cranealmente en la cresta nucal. Su inervación, tanto como es región cervical, se viene siendo el nervio, ramos dorsales de los nervios cervicales.
Su función es extiende el cuello y levanta la cabeza. Otro músculo de los músculos epiaxiales viene siendo el ilio costal, lo cual esto se origina en la cresta ilíaca y vértebras lumbares y se inserta en las apófisis transversas de las vértebras cervicales, torácicas y lumbares. Su inervación viene siendo ramos dorsales de los nervios espinales. Su función es fija y estabiliza la columna vertebral. Continuando con los músculos iliocostales, viene siendo músculo largo dorsal. Esto se origina asimismo en el coxal, se origina en la cresta ilíaca y se inserta en el ángulo de las vértebras y apófisis mastídeo. Su inervación viene siendo ramos dorsales de los nervios espinales. Función: fija y estabiliza la columna vertebral. Continuando viene siendo los músculos intertransversos cervicales ventrales, que estos son varios fascículos que se unen entre sí, unen las apófisis transversas con las apófisis cervicales. Se origina en la esto se origina en la sexta vértebra cervical y se inserta en las apófisis transversas de la segunda vértebra cervical. Su inervación viene siendo ramos dorsales de los nervios cervicales, ya que se encuentra en la región cervical. Y función es extender y levantar el cuello y la cabeza. Gracias. Buenos días, doctora. Yo voy a hablar acerca de los músculos epiaxiales, que está formado por el músculo digástrico del cuello. El músculo digástrico del cuello se origina en las apófisis transversas de las primeras vértebras torácicas, en el raft tendinoso cervical dorsal, y su inserción es en la escama del occipital. También les voy a hablar acerca del músculo complejo. El músculo complejo se origina en las apófisis articulares caudales de las vértebras cervicales y de la primera vértebra torácica. Y se inserta en la cresta nucal. Su función es elevar la cabeza y el cuello. Y su inervación son ramos dorsales de los nervios espinales. También voy a hablarles acerca del músculo multifluido. El músculo multifluido se extiende desde el sacro hasta el axis. Y este músculo reconoce tres partes, que son la cervical, la torácica y la lumbar. Y su función es estabilizar la columna. Y también tenemos su inervación, son ramos dorsales de los nervios espinales. También les voy a hablar de los músculos rotadores. Los músculos rotadores, como podemos ver, tenemos los músculos largos y los músculos cortos. Los músculos largos se origina en la apófisis transversa de las vértebras. Y también nos podemos dar cuenta que los músculos rotadores cortos se encuentran profundamente, o sea, son internos. Y su inervación son ramos dorsales de los nervios espinales. La función es rotar la parte craneal de la columna torácica o estabilizar la columna. También les voy a hablar del músculo interespinal. El músculo interespinal se encuentra en la región lumbar torácica. En la región lumbar torácica, cervical caudal. Su función es estabilizar la columna vertebral y su inervación es ramos dorsales de los nervios
espinales. Gracias, eso sería todo de los músculos epiaxiales. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Tenemea Moncada Anthony Josué. El músculo que yo le voy a nombrar son sobre los músculos hipoaxiales. Estos músculos pertenecen a lo que es en el cuello, como también en el tronco. El primer músculo que presentamos es el escaleno dorsal y medial. Vamos a hablar sobre el escaleno dorsal. El escaleno dorsal, esto se origina en la costilla número 8 y 9 por las bandas ventrales, donde su inserción va a ser con la apófisis transversales de las vértebras cervicales 5 y 3. El otro músculo es el escaleno medio, donde su origen es en la banda de las primeras costillas, en la banda central de las primeras costillas. Y su inserción también en las apófisis transversales de las vértebras cervicales 4. ¿Y su función cuál es? La función que presenta es flexionar el cuello. Como es un músculo que pertenece al cuello, flexiona el cuello, donde su inervación es con el nervio ramo ventral de las últimas vértebras cervicales. El otro músculo que le voy a presentar va a ser sobre el músculo largo de la cabeza. El músculo largo de la cabeza se origina en la apófisis transversa de las vértebras cervicales, como también se inserciona en el tubérculo mayor en la parte bucial del occipital. Su inervación es el ramo ventral de los nervios cervicales, donde la función que presenta este músculo es la flexión, la parte craneal del cuello. Para continuar, el otro músculo es el músculo largo del cuello. Esto se encuentra en la parte ventral de las vértebras, donde tiene dos orígenes, como dos inserciones. Uno con la parte torácica, como la otra con las partes cervicales. En la parte torácica tenemos que se origina en la superficie ventral del cuerpo de las sextas primeras vértebras torácicas. Mientras que en la parte su inserción va a ser con la lámina ventral de la sexta vértebra cervical. La parte cervical tenemos que el origen es en la apófisis transversales de las vértebras 6 a 3. Mientras que su inserción va a ser con la cresta ventral craneal del tubérculo ventral del atlas. ¿Y su función cuál es? La función es flexión que ayuda con la flexión del cuello, y su inervación va a ser con el ramo ventral del nervio cervical. Otro músculo que toca presentar es el músculo cuadrado lumbar. El músculo cuadrado lumbar ya va por la parte caudal, como de las torácicas a las lumbares, donde su origen va ventralmente en las torácicas y ventralmente en las lumbares, en la parte lumbar. Y su inserción va a ser con el ilio pubis. Y su inervación va a ser con el ramo ventral de los nervios lumbares. ¿Y su función cuál es? Es la fijación, ayuda con la fijación de la columna. El otro músculo que presenta es sobre el músculo psoas menor. Esto se origina en la parte ventral de las torácicas como de las lumbares. Su inserción es con el ilio de la pubis. ¿Y su función cuál es? Su función también es la flexión de la cadera y en la banda de los miembros, como también su inervación va a ser con el ramo ventral de los nervios lumbares. Gracias. Buenos días, doctora Lorena Chalco. Mi nombre es Daine Guerrero Granda y a mí los músculos que me ha tocado explicar son los músculos del tórax y los músculos del abdomen. Los músculos del tórax es el pectoral superficial. Este se origina en el esternón, que queda por aquí, en el esternón y en las costillas adyacentes. Se insertan en la cresta del tubérculo mayor del húmero. Tubérculo mayor del húmero, se inerva por el nervio pectoral craneal, que es por el que está por aquí,
pectoral craneal. Y su función pues es que aducciona el miembro torácico. El siguiente músculo es el pectoral profundo. Este se origina en el esternón y cartílagos de los costales, que están por aquí mismo, los cartílagos costales. Se inserta por el tubérculo mayor y menor del húmero, el que estaba acá. Se inerva por el nervio pectoral caudal y la función es que es retracción del miembro torácico y aducción. El siguiente es el serrato ventral. Este se origina en la superficie ventral de las costillas, las que están por aquí, ventral de las costillas. Se inserta en la superficie medial de la escápula, que es por aquí, medial de la escápula. Se inerva por el nervio torácico y cervical. Y la función es que da soporte al tronco y ayuda a la respiración del animal. Ya. El siguiente es el intercostal externo. Este se origina en el borde caudal de las costillas. Por aquí, borde caudal de las costillas. Este se inserta en el borde craneal de las costillas siguientes y se inerva por los nervios intercostales y la función es que eleva las costillas durante la inspiración. El siguiente es el intercostal interno. Es casi similar al anterior músculo porque este se origina en el borde craneal de la costilla, se inserta en el borde caudal de la costilla anterior y se inerva por los nervios intercostales y la función es que descensa las costillas durante la expiración. Ya. Y el último es el diafragma. Este se origina en las vértebras lumbares, en las que están por aquí, en las vértebras lumbares, en las costillas y en el esternón, abajito de acá. Ya. Este se inserta en el centro tendinoso del diafragma. Esto por aquí, el diafragma, es esta parte de acá. No sé si se puede ver, el diafragma es por esta parte de acá, o sea, todo esto de aquí, diafragma. Se inerva por el nervio frénico y su función es separar la cavidad torácica del abdomen. Cavidad torácica del abdomen. Bueno, doctora, esta fue nuestra presentación sobre la miología del perro. Esperemos que haya sido de su agrado y su comprensión habernos escuchado en este video. Muchas gracias. Gracias. Adiós.